Bendito Dios. Yo te invito a que puedas tomar asiento. Gracias damos al Señor. Una vez más, el Señor nos ha traído a su presencia para enseñarnos, para ministrarnos. Pero ahora queda una tarea nuestra, que es poder atender lo que el Señor nos quiere decir, lo que el Señor nos quiere hablar, y poder retener la enseñanza que el Señor pondrá en nuestros corazones hoy. Amén. Debemos retener la enseñanza, tratar de aprender cada día y luchar contra aquello que está mal. Nos lleve el tiempo que nos lleve, nos cueste el tiempo que nos cueste, pero debemos luchar contra aquellas cosas que están mal, para que nuestra vida pueda cambiar, porque el tiempo no cambiará aquellas cosas, amén, sino que el Señor hoy nos ha dado la victoria para poder cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, mediante esta bendición, la bendición de su Espíritu, de su enseñanza, y eso es lo que nosotros debemos ver, amén. Yo te invito a que puedas buscar en tu Biblia, en Génesis capítulo 4, versículo 1, amén. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 4, versículo 1, esta palabra habla de Caín y Abel, los cuales fueron hijos de Adán y Eva, y fueron hermanos, amén, Caín y Abel. Pero dice la palabra de Dios que el Señor se agradó de los frutos de uno, mas no se agradó de los frutos del otro, amén. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y este es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios. Bendito Dios. Esta es la historia de dos hermanos, los cuales dice la palabra de Dios que el Señor se agradó de uno y se desagradó del otro, porque dice que Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas, y el Señor se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín, y Caín se enojó y terminó matando a su hermano Abel. Pero dice que él se sintió mal porque el Señor vio con agrado las cosas que hacía su hermano Abel y no las que hacía él. Y dice que se enojó. Primero se puso triste, pero después se enojó, se llenó de ira y terminó matando a su hermano. Y el Señor vino y le preguntó por su hermano, por el hecho de que el Señor todo lo sabe, y dijo: la sangre de Abel clama desde la tierra. Y el Señor le preguntaba: ¿por qué has hecho esto? Asimismo, como Caín y Abel, nosotros como hijos de Dios, también el Señor está esperando frutos. La palabra de Dios habla de los frutos del Espíritu, amén. Los frutos del Espíritu, los cuales, cuando mora el Espíritu Santo en nosotros, debe venir un fruto a nuestras vidas. Y ese fruto nosotros debemos tratar de buscarlo. No es que el fruto viene porque viene y nada más, sino que uno tiene que buscar ese fruto, tiene que hacer germinar esa semilla que Dios ha puesto en nuestros corazones. Debe transitar los caminos de Dios y poder buscar ese fruto que el Señor pone en nuestros corazones.
porque el hombre da fruto sí o sí. Amén. Cuando una tierra está desierta, hermano, crece maleza. Amén. Nosotros acá le decimos yuyo, iba a decir. Le decimos yuyos. Amén. En otros lugares tal vez le dicen mala hierba, maleza, como fuere. Pero es una planta que no da fruto y termina llenando todo un terreno y crece. Y muchas veces crecen muy alto. Pero uno va y se acerca a aquella planta y la planta no tiene fruto. Y muchas de ellas, ¿sabes qué, hermano? Ni siquiera tienen flores. Ni siquiera tienen una hermosura. Solamente crecen y nada más. Y se llevan los nutrientes de la tierra y no tiene fruto. No tiene fruto alguno. Mas tú miras una quinta o miras una chacra y también han crecido árboles, arbustos, hortalizas, lo que fuere. Pero aquellas plantas están llenas de fruto porque han sido trabajadas. Porque ha sido trabajada la tierra, porque hay un esfuerzo en aquella tierra, por eso es que aquella tierra da fruto. Amén. Hoy nosotros vemos las chacras y las vemos planas, vemos las calles, pero no es que en la antigüedad vino una máquina y emparejó todo y la gente plantó árboles, no fue así. En aquellos tiempos para el fruto que hoy nosotros vemos, hubo gente que trabajó mucho y mucho con sus manos, de sol a sol, para que hoy nosotros veamos o las chacras que se veían antes, ya prácticamente no quedan. Pero toda aquella tierra que uno ve y que la ve pareja y que la ve con árboles y que la ve con fruto, costó mucho tiempo llevar adelante todo aquel trabajo para que hoy dé fruto. Amén. Y hoy se puede ver el fruto, hoy se puede ver un lugar hermoso, pero hubo un trabajo en aquella tierra. Otra vez llevé unas personas a una chacra y veía árboles, veía un eucalipto inmenso, tremendo, un pino inmenso, y podía ver yo la antigüedad. Había allí un lugar donde se ve que guardaban herramientas. Y claro, a mí me intrigaba todo porque todo era muy antiguo, y abrí una puerta y miré para adentro y vi una carretilla toda hecha de madera a mano, hermano. No era madera que uno agarra del aserradero y que ya viene. Tú te dabas cuenta cómo donde agarraban las manos la madera venía gruesa y luego la habían gastado para hacerla fina para que la persona pudiese agarrar. No le alcancé a ver la rueda porque estaba muy oscuro y estaba hacia el otro lado. Tampoco es que me iba a meter. Había un arado de esos que se utilizaban para el caballo, hermano. Y todas las herramientas, esa era un poco más trabajada, pero la carretilla estaba toda labrada a mano, hermano. Toda a mano. No había máquinas sobre aquellas maderas. Y era una carretilla. Y tú veías los árboles y tal vez, yo miraba ese eucalipto, digo, tal vez debe haber sido uno de los primeros árboles que plantaron. Ese pino que era inmenso. Y hubo mucho esfuerzo. ¿Para qué? Para que aquella tierra dé fruto. Dé fruto. Y había una señora allí muy ancianita en aquella casa. Yo me quedé afuera, no entré mucho más allá, ni tampoco hablé con nadie de la chacra. Pero sí podía ver todo ese trabajo, cómo estaban hechos los canales de riego y cómo ellos llevaron agua hasta aquel lugar a través de los canales de riego. Todo era un esfuerzo. No había maquinaria tal vez en ese tiempo, seguramente que no. Pero ellos labraron la tierra y aquella tierra dio fruto. Y nuestro corazón, nuestra mente, es una tierra a la cual nosotros debemos labrar. Porque tiene fruto. Si tú la dejas, crece yuyo. Si tú dejas tu mente, crece maleza, porque tú no te esfuerzas. Algunas personas creen que con lo que aprendieron ya está. No es así.
Tienes que aprender cada día más. Amén. Cada día más. Y algunas personas creen que bueno, que aprendieron algo y eso es y ya está. No es así. Uno debe seguir trabajando porque si no la mente se llena de maleza, de mala hierba. El corazón se llena de mala hierba. Y una de las cosas que más debemos pulir es el carácter. El hecho de sacar la ira, el enojo, el hecho de sacar las cosas que nos sirven del carácter. Poder poner humildad, comprensión, atención con las personas. Y poder dar buen fruto. Y cambiar el fruto malo por el fruto bueno. Eso es lo que debemos hacer. Tratar de traer buenos frutos a nuestra vida. La Escritura dice que aquel que lleva fruto, el Señor lo limpia para que pueda llevar más fruto. Amén. Entonces, si yo me esfuerzo para llevar un fruto, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Me va a limpiar para que yo pueda llevar más fruto. Pero si yo no traigo un mínimo fruto, el Señor dice, aquel que trae fruto, yo lo limpio para que lleve más fruto. Amén. Pero la Escritura dice que el que no lleva fruto es quitado de la vid verdadera. No lleva fruto, es quitado. El Señor habla que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y si no llevamos fruto, somos quitados de la vid verdadera. Entonces, ¿qué pasa a ser nosotros? Uno dirá, bueno, pastor, me voy al infierno porque uno lleva las cosas al extremo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que tú empiezas a llenarte de conocimiento y a conocer de Jesús, pero no conocer a Jesús. Porque el Señor me va a limpiar y me va a seguir utilizando y me va a ayudar a tener más frutos si yo quiero tener frutos, si yo apunto a los frutos. Pero si yo creo que la vida va a cambiar, mi mente va a cambiar porque va a cambiar, no va a cambiar, hermano. ¿Y qué es lo que pasa cuando no nos esforzamos en la fe? Pasa esto. Pasa que vemos al hermano que crece o que le dan una oportunidad para llevar una tarea o hacer algo que tú anhelas en tu corazón, pero tú no te esfuerzas. Pero después lo ves al otro y tu corazón dice, tu semblante decae. Y en tu corazón empiezas a anidar cosas que son malas para ti, porque solamente son malas para ti. Y uno debe sacar esas cosas malas porque es un mal fruto. Por no llevar frutos terminas acumulando aún cada vez más frutos, pero malos. Porque unos son los frutos de las ovejas, unos son los frutos de poder caminar en Cristo Jesús, cambiar la mente, el corazón, el carácter. Y otra cosa son los frutos de la tierra. ¿Y cuáles son los frutos de la tierra los cuales llevó Caín? Lo que hoy hay en el mundo. Lo que hoy hay en el mundo. Hoy hay violencia. Si no, mira a Caín. Hoy hay vicios, mentira, engaño. ¿Cuántas cosas hoy hay en el mundo? Un montón de cosas antes se decía que lo hacía la gente que tal vez delinquía, pero hoy parece que mentir, robar es una cuestión de todos. Y no hay clase social para ello. Y el pecado es así. El mal fruto es así. Porque te termina consumiendo y termina anidando en tu corazón. ¿Y qué es lo que luego terminas haciendo? Y te terminas separando de todo. Porque Caín finalmente fue echado de aquella tierra. Y fue separado y perdió su familia. Perdió a su hermano. Perdió aquella comunión con Dios. Porque la palabra de Dios dice que vino y habló con Caín el Señor. ¿Qué es lo que había? Había una comunión, había una charla. Pero todo aquello Caín lo perdió. ¿Por qué? Porque no quiso traer frutos que a Dios le agradasen, sino que trajo los frutos del mundo y querían que esos frutos del mundo le agradaran a Dios. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Porque no es así. No es así. Nosotros debemos ver cuáles son los frutos que le agradan a Dios. Mira, yo te voy a leer en Gálatas. Esto es por lo menos lo que nosotros tendríamos que tener como cristianos. Amén. Que son los frutos del Espíritu.
Esto está en Gálatas 5:22. Yo te lo leo. Si quieres anotar el versículo, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y debemos leer y tratar de apuntar a algo. Si no tienes paciencia, si no tienes amor, si no tienes gozo, si no tienes templanza en tu vida, empieza a luchar, empieza a buscar por lo menos una. Porque debemos trabajar nuestras vidas. La Escritura dice que el Señor no pone remiendo nuevo en un vestido viejo. Amén. Entonces, si no pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, ¿qué es lo que debemos hacer? Convertirnos en nuevas criaturas y tratar de esforzarnos. He aquí las cosas viejas pasaron, yo hago las cosas nuevas, pero yo debo trabajar, yo debo esforzarme para dejarlo al Señor que haga todas aquellas cosas nuevas en mi vida y no seguir con lo mismo de siempre, sino que podamos cambiar la manera de ver, la manera de pensar, la esperanza, la paz, la paciencia en nuestro corazón, en nuestra vida, primeramente para los seres queridos, luego para las demás personas que el Señor nos ponga enfrente para que le podamos predicar. Pero tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Si yo no trabajo, dice que Caín trabajó la tierra, le trajo frutos de la tierra. Al Señor no le interesan los frutos de la tierra, los frutos de este mundo. Al Señor le interesa que tú tengas frutos en tu vida, en tu corazón, y que el Evangelio te sirva. Y no que el Evangelio sea una religión, que solamente tú sepas mucho de la Biblia, pero en tu corazón, en tu vida no pase nada. Que vengas a la iglesia y no faltes un día, pero las cosas no cambian en tu vida. Entonces te acostumbras a vivir de una manera, pero no es que las cambias. Y tú debes ir por aquel cambio, debes ir por aquel fruto. Hay frutos que no son buenos, hay frutos que te hacen perder la comunión en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, te hacen perder la paz, la tranquilidad, la comunión con Dios. Y tú sabes ya que es tiempo de desterrarlos. Y hace mucho el Señor te ha hablado que lo tienes que desterrar, que no lo tienes que tener más en tu vida. Pero tú te sigues deleitando en ello. Y eso te sigue siendo de tropiezo. Y quieres mejorar, quieres las cosas buenas, pero no quieres soltar lo viejo. Entonces, al no soltar lo viejo, no puedes obtener algo nuevo. El vino nuevo ha de ponerse en un odre nuevo. Y el vino viejo ha de ponerse en un odre viejo. Entonces, si tú quieres algo nuevo, debes convertirte en un odre nuevo. Y debes traer fruto delante de Dios. Y estar en paz. Porque la Escritura dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y tal vez tu corazón se llena de rabia, se llena de ira, porque no puedes conseguir lo que quieres. Y no lo podrás conseguir. Porque si haces bien, eres enaltecido, dice la palabra de Dios. El que se humilla es enaltecido, pero el que se enaltece es humillado. Entonces nosotros queremos buscar humanamente ser enaltecidos. Y cuando tú buscas humanamente ser enaltecido, caes en tropiezo. Y eres humillado. Por eso dice la palabra de Dios que debemos someternos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando sea el tiempo. Amén. ¿Cuándo nos exaltará el Señor? Cuando sea el tiempo. Pero primero yo debo humillarme bajo la mano poderosa de Dios. Porque no son mis tiempos, son los tiempos de Dios. Y si yo busco los tiempos de Dios son perfectos. Porque el Señor no nos puede entregar nada nuevo si no hay un cambio en nuestro corazón, un cambio de conducta, no hay frutos nuevos. O no hay frutos directamente. Fíjate que Caín fue a presentar sus frutos delante de Dios.
y al Señor no le agradaron, porque no eran de parte de Dios, no coincidían con lo que Dios enseñaba, no coincidía con lo que el Señor hacía. Tú dices, bueno, pero yo hago esto, yo hago lo otro. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice, si quieres ver días nuevos en tu vida. Ahora, si tú quieres que a Dios le agrade tu voluntad, y el Señor te dejará, no habrá ningún problema, pero el Señor no andará en esos negocios. El Señor no te acompañará. ¿Tendrá misericordia? Claro que sí, pero son cosas diferentes. Que Dios tenga misericordia, porque la Escritura dice que el Señor hace salir el sol sobre justos e injustos. Amén. O sea, hay misericordia para el mundo en sí. Hay misericordia. Pero yo prefiero caminar por la voluntad de Dios, no por la misericordia que vive todo el mundo completo en sí. Pero para eso hay un esfuerzo. Para eso hay que negarse uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, para poder obtener esos frutos y que vayamos mejorando cada día en todos los aspectos que tenemos que mejorar. A mayor o menor medida, todos tenemos que mejorar distintas áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, todos de diferentes maneras. Pero debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos trabajar para poder tener estos frutos, para poder cambiar nuestra manera de trabajar, la medida del esfuerzo. A veces nosotros creemos que hacemos un gran esfuerzo y no llegamos ni a un 1% del esfuerzo que debemos hacer en Cristo, pero porque no estamos acostumbrados a esforzarnos, o porque todo lo hemos dejado por la mitad. Entonces también en Cristo también lo dejamos por la mitad. Entonces terminamos no consiguiendo nada, porque todo lo dejamos por la mitad, porque no hay un esfuerzo, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. ¿Y qué quiere decir de doble ánimo? Y el carácter. Hoy te dice que sí, mañana no. Entonces un carácter que va y viene. Hoy está enojado, mañana, hoy está triste, o está alegre y mañana está enojado, o al rato está enojado, o a veces peor. Y le preguntan, ¿y por qué estás enojado? Vos sabés, le dice. Claro, no sabe nada el otro. O algo sabe, pero no quiere decir nada. Entonces, ahí está donde no terminamos de morir. Y debemos llevar ese fruto. Y cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. Empezar a trabajar en nuestras vidas de una manera diferente. Y no seguir con lo mismo de siempre, hermano. Yo te hago una pregunta. ¿A veces no te cansa vivir siempre las mismas cosas? En el sentido de, tal vez, siempre enojarse por nada y después tú te das cuenta que te enojaste por nada. Discutir, pelear por nada. Andar enojado por nada. Perder el tiempo y ese tiempo no vuelve. El tiempo es precioso. Cuando uno joven cree que la vida tarda 1000 años, pero cuando tú te empiezas a ser grande te das cuenta que la vida es muy corta. Entonces uno desperdicia tiempo y hoy el Señor quiere abrirte los ojos para que no desperdicies tiempo, sino que hoy tienes la oportunidad de amar, ama. Tienes la oportunidad de tener un compañero, una compañera, tienes una bendición grande que tú no te das ni cuenta. Hoy tienes un trabajo, tienes hijos, no reniegues de ello. Es toda una bendición. La familia, el trabajo, las responsabilidades no son carga, son bendición. Entonces sé valiente y sal adelante con todo aquello. Si tú crees en la palabra, el Señor te dice, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces si tú no quieres, el problema es tuyo. Acá no le vas a poder echar la culpa a nadie. Porque el Señor te dice que eres más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tú hay algo que no quieres hacer, es porque tú no lo quieres hacer. Sí, pero para mí es como que es imposible.
lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Entonces no hay excusa, solamente debemos avanzar, debemos caminar y empezar a trabajar para poder llevar buen fruto, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestra manera de ser, sacar la ira, el enojo, la contienda, el celo, la envidia, tantas cosas malas que contaminan al hombre, y empezar a buscar los frutos que el Señor quiere, buenos frutos. Y donde nos esforcemos para traer fruto, el Señor nos bendecirá, nos limpiará para que podamos llevar mucho más fruto. Nos dará fuerzas, amén. Cuando uno limpia, vieron que dice la gente, ya pasó el tiempo, pero que podan, amén. Hablemos de la vid, hablemos de la parra. Cuando podan la parra, ¿para qué es? Para que tenga más fuerzas, dicen. Para que crezcan los racimos y la uva y que la planta no se vaya en vicio, sino que crezca con fuerza. Entonces cuando es bien podada la planta, ¿qué pasa? Los racimos crecen grandes, amén. Y las uvas crecen grandes. Pero cuando tú no podas una parra y la dejas que crece, ¿qué es lo que sucede? ¿Han visto ustedes una parra desordenada y que ha crecido como mejor le pareció, que tiene un racimo con muchas uvas y tiene una uva grande, la otra chiquitita, o muchas chiquititas y 4 o 5 uvas grandes? ¿Por qué? Porque no fue limpiada aquella parra. Entonces el fruto que lleva es desparejo y no está bueno, y es prácticamente casi inútil el fruto. La planta hace todo el proceso como las demás viñas. Pero aquella que fue limpiada, aquel pámpano que fue limpiado, aquella parra que fue podada, aquella vid que fue podada, tú le ves los racimos y las uvas son más grandes. Los racimos son más grandes. Entonces da gusto comer de ese fruto. Si nosotros nos esforzamos, el Señor limpiará y sacará las ramas que nos sirven, nos ayudará a que podamos llevar fruto, y un buen fruto, y un fruto agradable delante de Él. Un fruto agradable delante de Él. Pero si nosotros no vamos delante del Señor, no tratamos de llevar fruto, nuestro fruto será como esos racimos que tienen muchas uvas, pero son chiquititas y prácticamente ni siquiera se pueden comer. Y tienen 4 o 5 uvas grandes. Entonces debemos trabajar, debemos esforzarnos y no mirar al costado creyendo que el otro tiene la culpa porque yo no puedo llevar fruto, porque eso no es así. Amén. Caín, ¿qué dijo? No se miró a sí mismo y dijo: tengo que esforzarme para llevar ese fruto que le agrada al Señor. No, vio que Abel le llevó un buen fruto, que se esforzó y le llevó un fruto que le agradó a Dios. ¿Y qué hizo? Le dio bronca a Abel y mató a Abel. Y así es el corazón del hombre. ¿Y qué tenía que ver Abel con que Caín llevara malos frutos? No tenía nada que ver, hermano. No tenía nada que ver. Pero muchas veces, ¿qué le pasa a la gente cuando no se quiere esforzar? El otro tiene la culpa, él no. Y no hay excusa. Lamentablemente ese engaño te puede servir para mentirte a ti mismo o para mentirle a alguna persona, pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, no debemos echarle la culpa a los demás por lo que nos pasa. La Escritura dice que la salvación es personal. Amén. Y si yo me humillo delante de Dios y me esfuerzo, aunque todo esté en contra, Dios me dará la victoria, porque hay un esfuerzo y Dios lo verá y Dios bendecirá ese esfuerzo. Entonces no debemos autocompadecernos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos pelear. Debemos salir adelante. Eso es lo que debemos hacer. Amén. No debemos dejar de luchar. Debemos salir y debemos vencer, porque la victoria ya es nuestra en Cristo Jesús. Y la Escritura dice: si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? Amén. Entonces no mires al otro si al otro le sale mejor. Busca tus frutos. Busca tu esfuerzo. Busca el esfuerzo en tu familia, en tu vida. Tal vez no te salga de un día para el otro, pero el amor es sufrido, dice la palabra de Dios. Y si tú tienes el fruto del Espíritu, que es amor, dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Amén. Entonces fíjate la ganancia. Por eso hoy el Señor te invita a que puedas cambiar. Y una de las cosas que debemos cambiar es el carácter, hermano. Es el carácter y debemos apuntar. Y debemos empezar a cambiar el carácter, cambiar la mente, cambiar el corazón, echar fuera y no recrearte en los pensamientos que no sirven para nada, porque es tierra fértil para el diablo. Cuando tú empiezas a tener un mal pensamiento, ¿qué es lo que sucede? Es una puerta abierta a Satanás, el diablo, y después queremos que las cosas nos salgan bien, y ya le abrimos la puerta al diablo. Cuando tienes celos, cuando tienes envidia, cuando tienes contienda, cuando tienes enojo en tu corazón, todas aquellas cosas son puertas que le abres al diablo. Y el diablo no pierde oportunidad. Entonces tienes que tener cuidado y prender la luz continuamente y hablar con Dios. ¿Tienes un problema? Habla con Dios. No busque la solución en un consejo humano. Habla con Dios. Busca de Dios. Habla con el Señor. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Amén. No tu amigo, no tu familia. Dios. Entonces, habla con Él. Él te dará un consejo. Él te dará una palabra. Él te dará una guía. Y empezarás a tener luz en tu caminar, en tu andar. Y luego cuando empieces a lograr pequeñas cosas, el Señor te bendecirá y te multiplicará aquella bendición y aquel pequeño logro que tú tengas. Y cuando tú veas que puedes, vendrán nuevas fuerzas y seguirás adelante. El Señor hoy te ha llamado a ser más que vencedor. El Señor no te ha llamado a fracasar. Entonces no abandones. Tal vez el camino será duro, pero la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Te alabamos, bendito Dios. Bendito Dios. Yo te invito a que te pongas de pie, por favor.